Un buen día para todos. En esta ocasión vamos a continuar con los temas delineados para la unidad número 2 del curso, acerca del cálculo integral. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a resolver esta integral. Está claro que la división algebraica no la podemos hacer. Entonces vamos a proceder a reexpresar esta expresión en términos de sus correspondientes fracciones parciales. Al igual que en el ejemplo anterior, entonces ese procedimiento lo vamos a realizar aparte. Entonces tenemos que 2x a la 2 menos x más 4 sobre x a la 3 más 4x se puede expresar de la siguiente forma. Entonces vamos primero que nada a factorizar esto. ¿Qué nos queda? Que x a la 3 más 4x es igual a x que multiplica a x a la 2 más 4. Y estamos de acuerdo que este segundo término ya no se puede factorizar más. Por lo tanto, al dividir esto en fracciones parciales vamos a tener una fracción para este término y otra fracción para este otro término. Entonces nos queda a sobre x más, y acá debemos de tener en consideración lo siguiente. Miren que para el segundo término, que sería el denominador de la segunda fracción parcial, su exponente no es 1, como si sucede con la x, sino que es 2. Quiere decir que lo que pongamos en el numerador debe de ser una expresión general con un grado inferior. Es decir, si utilizamos, o bueno, mejor dicho, para el primer término, que es x, su grado es 1. Su grado inmediatamente inferior es x a la 0. Por eso acá utilizamos una constante. Ahora, para el segundo término, su grado es 2. ¿Sí? Entonces su grado inmediatamente inferior es 1. Por lo tanto, acá vamos a colocar la expresión general para un polinomio de primer grado, que en este caso podría ser este, más c. Bueno, entonces ahora vamos a hacer todas las operaciones para encontrar los valores de a, de b y de c. Vamos a proceder a reunir términos semejantes.
Al igual que en el caso anterior, entonces, si esta igualdad sí se cumple, quiere decir que el valor de A más B es 2, que el valor de C es menos 1 y que el valor de 4 por A es 4. De acá se deduce que A vale 1. Y si eso es así, entonces el valor de B es también 1. Siendo así, entonces estas fracciones parciales nos quedan de la siguiente forma, que eso sería 1 sobre x más x menos 1 sobre x a la 2 más 4. Siendo así, entonces la integral que originalmente nos entregaron queda expresada de la siguiente forma. De donde estamos de acuerdo que este término se puede dividir en dos términos. Para que nos quede esto. Muy bien. Tenemos entonces un total de tres integrales a resolver. En esta ocasión les voy a mostrar cómo resolver esta integral y esta segunda integral. Vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a hacer u igual a x a la 2 más 4. De donde el de u va a ser igual a 2x de x. Este lo voy a pasar al otro lado a dividir para que me quede de u sobre 2 igual a x de x. Haciendo el cambio de variable, entonces queda lo que sigue. X de x sería de u sobre 2. Y x a la 2 más 4 es u. Entonces esto es lo mismo que tener un medio de la integral de 1 sobre u de u. Y esto es un caso particular, que nos quedaría un medio del logaritmo natural de u, que reemplazando nos queda que eso es más c. Ese sería el primer término. Para el segundo término, el tercero de
el ejercicio, estrictamente hablando, esta integral la vamos a resolver mediante sustitución con variables, perdón, mediante una sustitución trigonométrica. Entonces, ¿qué nos quedará? Que en este caso x va a ser igual a 2 tangente de teta, de donde el de x va a ser igual a 2 secante al cuadrado de teta de teta. Bien, siendo así, entonces al realizar el cambio de variable, esto nos queda de la siguiente forma. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el teta? Pues muy sencillo, vamos a utilizar esto. De esta forma, muchachos, entonces el ejercicio que originalmente nos entregaron va a obtener el siguiente resultado. Eso va a ser igual a la integral de 1 sobre x, que es logaritmo natural de x, más la integral de este segundo término, que determinamos que eso es igual a 1/2 del logaritmo natural de x2 más 4, menos la integral de este término, que lo acabamos de encontrar, que es menos 1/2 de la tangente a la menos 1 de x sobre 2, más la constante de integración. De esta manera ya hemos terminado de abarcar los diferentes métodos de integración. Ahora nos vamos a introducir acerca de algunas aplicaciones particulares que posee la integral.
Vámonos con el primer ejemplo. Nos dan una función. La función f de x igual a e a la x. Y nos están solicitando encontrar el área bajo la curva para valores de x en el intervalo 0 y 1. Entonces para ello basta con decir lo siguiente. Supongamos que el área la vamos a denotar como A mayúscula. Entonces el área bajo la curva va a ser igual a la integral de 0 hasta 1 de a la x de x. Y entonces aquí lo que tenemos es una integral definida. La integral de e a la x ya sabemos que es e a la x, evaluada entre 0 y 1. Entonces eso va a ser e a la 1 menos e a la 0, que va a ser igual a e a la 1 menos 1, el cual adquiere un valor aproximado de 8. Para mejorar un poco el contexto acerca de este resultado, debemos entonces de obtener la gráfica de la función e a la x. Este resultado que hemos obtenido acá se corresponde con lo siguiente. Si empezamos en 0 y nos vamos hasta 1, el área bajo la curva sería toda esta franja que les estoy sombreando acá. Se hace entonces el área bajo la curva. Ya sabemos que tiene un valor de 1.71 y algo. Muy bien. Vámonos con otro ejemplo. En este ejemplo nos proporcionan la siguiente información gráfica. Nos dan dos curvas, que serían las siguientes. Con esta información voy a aprovechar para hacer una corrección al ejercicio anterior. Y es que esta sí es la curva de e a la x. Muy bien. Y nos dan otra curva. Y la curva y igual a x. En este caso nos están solicitando encontrar el área comprendida entre ambas curvas para el intervalo para x de entre 0 y 1. Entonces lo que nos están pidiendo es esta área sombreada de acá. Muy bien, entonces para ello podemos hacerlo de varias maneras.
Uno de esos resultados ya lo tenemos y es el área bajo la curva de e a la x. Esa área es toda el área hasta abajo, hasta el eje x. Pero toda esa área no la necesitamos, solamente esta franja de acá. Entonces lo podríamos encontrar, por ejemplo, proponiendo lo siguiente. El área que nos están solicitando sería igual entonces a la integral desde 0 hasta 1 de e a la x de x. ¿Por qué empezamos con esta? Porque esta es la curva que está más hacia arriba. Por lo tanto, al calcular su área bajo la curva, va a ser el mayor valor de entre las dos que vamos a calcular. Porque la segunda que vamos a calcular es esta. Sería la integral desde 0 hasta 1 de la función x. Y igual a x. Entonces, miren lo que va a suceder acá. Esta área ya la teníamos calculada desde el ejemplo anterior. Esta integral de acá que nos va a dar el área bajo la curva y igual a x, es decir, todo este triángulo que hay acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Si al área bajo la curva de y igual a e a la x le resto el área de este triángulo de acá, ¿qué vamos a obtener? Precisamente el área que nos están solicitando. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Pues e a la x evaluada entre 0 y 1 menos x a la 2 sobre 2 evaluado entre 0 y 1. Este valor de acá no lo voy a indicar todavía. Vamos a centrarnos en este de acá. Esto va a ser igual entonces a e a la x entre 0 y 1 menos esto que tenemos acá evaluado entre 1 y 0, o 0 y 1. ¿Esto qué nos va a ir dando? Pues esto, menos, esto va a dar 0 y esto nos va a dar un medio, menos un medio, que aproximadamente nos va a dar, ¿sí? Y este valor aproximado que hemos obtenido va a corresponderse con el área entre ambas curvas. A continuación resolvamos otro ejemplo. De nuevo nos dan una información gráfica, que es la siguiente. Y nos dan dos curvas, que son y igual a x a la 2 y la curva y igual a 2x menos x a la 2. Y nos están solicitando encontrar
el área comprendida entre ambas curvas. Muy bien, entonces al igual que sucedió ahorita, hace un momento, entonces debemos de proponer la forma general para calcular el área, que en este caso va a ser igual al área bajo la curva superior, ¿sí? Porque estábamos de acuerdo en que en el intervalo para x entre 0 y este valor de acá, que aún no conocemos, en ese intervalo, esta curva de acá es la que está más hacia arriba. Entonces sería la integral, quedan por definir los límites de integración de 2x menos x a la 2 de x. Y a esto le vamos a restar el área bajo la curva de y igual a x a la 2. ¿Sí? Bueno, entonces ahora nos queda por encontrar este punto de intersección de acá. Eso lo encontramos muy fácil, porque es un punto donde ambas curvas adquieren el mismo valor, tanto para x como para y. Entonces basta con igualarlas. Al igualarlas, entonces encontramos que 2x menos x a la 2 va a ser igual a x a la 2. Este x al lado lo podemos pasar al otro lado. Este 2 se simplifica. Y entonces, ¿qué nos queda de acá? Que x va a ser igual a 1. Ese sería el valor de la x ahí. Entonces, ¿cuáles son los límites de integración? Pues entre 0 y 1. 0 y 1. Ahora lo que resta es resolver esta integral, que lo podemos simplificar un poco más, devolviéndonos respecto a una de las propiedades que ya conocemos para la integración. Entonces esto lo podemos escribir de esta forma, como la integral entre 0 y 1 de 2x menos x a la 2 menos x a la 2 de x. Siendo entonces esto igual a al resolver encontramos que esto es igual a evaluado entre 0 y 1. Al evaluar nos vamos a encontrar con lo siguiente.
Y esta sería la respuesta al ejercicio. El área comprendida entre ambas curvas es igual a 1/3. Realicemos otro ejemplo. De nuevo nos van a dar una información gráfica. Y aquí de nuevo nos solicitan encontrar el área comprendida entre ambas curvas, entre ambas gráficas, que sería toda esta área sombreada. Muy bien. Adicionalmente nos dan esta información. Los puntos de intersección entre ambas gráficas son y 5,4. Entonces ya con esto podemos proceder a la solución del ejercicio. No sin antes notar lo siguiente. Si decidiéramos aplicar el procedimiento tal cual lo hemos aplicado en los últimos ejercicios, tendríamos una dificultad, y es que pasa lo siguiente. Hasta x igual a -1, ¿sí? Desde acá hasta x igual a -1, el área bajo la curva estaría determinada por la curva y igual a raíz cuadrada de 2x más 6. Sin embargo, recuerden que el área bajo la curva siempre lo encontramos desde la parte superior de la gráfica hasta el eje X. Entonces tendríamos un pequeño inconveniente en encontrar este pedazo aquí de la curva, del área bajo la curva. Por otro lado, pues ya a partir desde -1 hasta 5 no tendríamos mucho inconveniente, aparte de poder determinar esta área bajo la curva. Entonces para ello vamos a hacer un cambio de variable, es decir, no vamos a integrar respecto a x sino respecto a y, para lo cual debemos hacer lo siguiente. De la curva y igual a la raíz cuadrada de 2x más 6 podemos obtener esto. Esto es y a la 2 igual a 2x más 6. De donde estamos de acuerdo que x va a ser igual a que pasamos el 6 a restar y después dividimos todo entre 2. Y a la 2 menos 6 dividido 2. Bien. Por otro lado, de la curva y igual a x menos 1, se puede deducir que x es igual a y más 1. Entonces vamos a aplicar algo que ya sabemos, sin embargo va a ser equivalente a voltear la gráfica. O sea, así ya nos quedaría muchísimo más fácil. Bueno, entonces ¿cómo quedaría este asunto? Quedaría así.
El área bajo la curva sería igual entonces a la integral desde -2 hasta 4 de y más 1 de y. Porque recuerden que ya no estamos trabajando con la variable x, sino con la variable y. Menos la integral desde -2 hasta 4 de la curva o de la función y a la 2 menos 6 sobre 2 de y. Bien, para hacerlo más sencillo vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entre -2 y 4. Vamos a proceder a evaluar los límites de integración. Evaluando vamos a obtener como resultado final lo siguiente. Este sería entonces el resultado final. Que sería entonces el área comprendida entre estas dos curvas. Es decir, toda esta área sombreada tiene un valor de 18. A continuación vamos a hablar un poco entonces acerca de los diferentes métodos numéricos utilizados para la estimación de la integral de una función sin saber integrar, claro está.
Entonces vamos a ver principalmente los siguientes métodos: el método del rectángulo, el método del trapecio y el método de Simpson un tercio. Antes de proceder a mostrar cómo sería en un programa como Excel, entonces vamos a ver las diferentes fórmulas que vamos a utilizar. Para el método del rectángulo tenemos tres aproximaciones, que son la aproximación por la izquierda, por la derecha y centrada, cuyas fórmulas son las siguientes. De donde el delta x para la aproximación del método del rectángulo por la izquierda se calcula como la diferencia entre x y x menos 1. Para que no se confunda mucho con esta notación, a lo que se refiere esto es a lo siguiente: si usted se encuentra ubicado en un punto de la curva, entonces ese punto usted lo va a llamar x y. Y al punto inmediatamente anterior a donde usted está ubicado en la curva, a ese lo vamos a llamar x menos 1. Más adelante les voy a mostrar cómo encontrar esos valores. Por otro lado, para el método por la izquierda, así como para el método centrado, el delta x se calcula como la diferencia entre x más 1 y x y. Este x más 1 tiene una connotación parecida al x menos 1. Bueno, vámonos con el método del trapecio. Su aproximación es la siguiente: de donde el delta x se calcula como la diferencia entre x más 1 y x y. Por último, vamos a ver el método, cuál es la fórmula para el método de Simpson un tercio. Esta sería entonces la aproximación para Simpson un tercio. Note que la aproximación de Simpson un tercio es un poco más complicada que las anteriores. Sin embargo, si hay algo cierto, y es que esta de entre las tres es la que menor error nos va a arrojar en determinada situación. Ahora vamos a intentar hacer a mano un ejercicio lo más sencillo posible para que no nos tome demasiado tiempo. Supongan que vamos a trabajar con la función f de x igual a x a la 2. Adicionalmente, queremos calcular cuál es la integral entre 0 y 2 de dicha función. Pues nosotros ya tenemos herramientas para poder solucionar este tipo de ejercicios. Ya sabemos que esto es igual a x a la 3 sobre 3 evaluada entre 0 y 2, lo cual nos va a dar como resultado ocho tercios. Este resultado lo vamos a tomar como el valor real. Ahora vamos a aplicar cada una de las fórmulas ya enunciadas
por los métodos del rectángulo, el trapecio y de Simpson un tercio, de tal manera que obtengamos una aproximación al valor de esta integral definida. Entonces para ello vamos a hacerlo de tal manera que vamos a tomar un total de 4 intervalos, o mejor dicho, 4 subintervalos. O para que nos entendamos, si este es el intervalo total de integración, entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en 4 partes. En 4 partes iguales. ¿Sí? A eso es que me estoy refiriendo. Con lo cual nos queda claro lo siguiente. Si vamos a dividir el intervalo entre 0 y 2 en 4 subintervalos, necesitamos o vamos a obtener al final un total de 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Entonces quiere decir que el número total de puntos a tomar va a ser de 5. Bien. Ahora, con este valor y con el valor de los extremos del intervalo, vamos a determinar cuál es el valor de la tasa de crecimiento. O como lo llamamos algunos, el incremento que vamos a utilizar. Ese incremento lo vamos a llamar h, ¿sí? Que va a ser igual a lo siguiente. En este caso sería 2 menos 0, que sería el límite inferior, dividido el número de puntos que vamos a tomar menos 1. ¿Sí? Pero como el número de puntos que vamos a tomar es 5, ¿qué nos va a dar acá entonces? 2 sobre 4, que eso es igual a 0,5. 0,5 entonces se va a convertir en el incremento que vamos a utilizar. ¿Vale? Entonces, para poder ver cómo se comporta cada uno de los 4 métodos, vamos a ir realizando una tabla con valores de x y los valores de la función evaluada en cada uno de esos valores de x. Muy bien, entonces el primer punto lo vamos a tomar como el límite inferior, que sería x igual a 0. La función evaluada en x igual a 0 pues nos va a dar 0. ¿Sí? Ahora, antes de continuar, en términos generales, entonces el incremento se calcula como el límite superior menos el límite inferior de la integral dividido el número de puntos menos 1, para que lo tengan bien presente. Ahora, ¿cómo vamos a ir calculando cada uno de los valores de la x? Pues muy sencillo. Tenemos un incremento de 0,5. Entonces, para el segundo valor de x, a este valor le vamos a sumar este incremento. Entonces, ¿qué nos quedaría? 0 más 0,5 va a ser igual a 0,5. Ahora, la función evaluada en 0,5, ¿a qué va a ser igual? Pues será 0,5 al cuadrado, que eso nos da 0,25. Para el tercer valor
de x, entonces, ¿cuál va a ser su valor? Entonces sería 0,5, que es el anterior, más el incremento. Ustedes ya se podrán ir dando cuenta cuál es la regla de asignación. En este caso, la regla de asignación que estamos utilizando es la siguiente. Hagamos eso a un lado. Entonces, el valor actual de x, que es x sub y, va a ser igual al valor anterior más el incremento. Esta es la regla de asignación que se está utilizando acá. Bien. Para el siguiente valor, entonces ya habíamos dicho que vale 1. La función evaluada en x igual a 1 es igual a 1. Vámonos hacia el cuarto valor. Entonces, según nuestra regla de asignación, el siguiente valor para la x sería igual a 1 más 0,5 para que nos dé 1,5. Evaluando la función en 1,5 nos da como resultado 2,25. Ahora para el quinto y último punto, porque recuerden que vamos a usar solamente 5 puntos, entonces la misma cosa, 1,5 más 0,5 para que nos dé 2 y la función evaluada en 2 nos da 4. Bien, recordemos entonces lo siguiente, o más que recordar es aclarar. Si nos encontramos en este valor de x, entonces si esta x es nuestro valor de trabajo, 0,5 va a ser el punto inmediatamente anterior, mientras que 1,5 va a ser el punto inmediatamente siguiente. O lo que es lo mismo, si este es el x sub y, este sería el x sub y menos 1 y este de acá sería el x sub i más 1, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. Eso solamente como un ejemplo para que vayan afianzándose en esta terminología. Bueno, vámonos con el método del rectángulo. Recordemos que ese método tiene un total de 3 acercamientos o 3 aproximaciones, que son por la izquierda, por la derecha y centrada. Vámonos con la primera. Recordemos que en ese caso la integral desde 0 hasta 2 de x a la 2 de x va a ser aproximadamente igual a la sumatoria desde y igual a 2 hasta n, que vale 5, de la función evaluada en x sub i más 1, perdón, en x sub i menos 1, por el delta x, que el delta x en este caso, recuerden que se calcula como x sub i menos x sub i menos 1. Muy bien. Antes de continuar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expandir toda esta expresión. Entonces esto va a ser aproximadamente igual a. Empezamos en y igual a 2. Entonces, ¿cuál sería el primer valor acá? Pues sería x1, porque sería 2 menos 1, quedaría 1. 2 por nuestro valor actual de la y es 2. Entonces sería x2 menos
x1 más el siguiente valor de la y sería el 3. El siguiente valor es 3, porque empezamos acá. Ahora nos vamos para acá y después nos vamos para el 4 y por último con el 5. Entonces, con y igual a 3, ¿cómo nos quedaría esto? Sería 3 menos 1, 2. X sub 2 al cuadrado por x sub 3 menos x sub 3 menos 1, quedaría x2, más el siguiente valor de la x. Ya lo hicimos con y igual a 2. Ya lo hicimos también con y igual a 3. Ahora vámonos con y igual a 4. Entonces, ¿qué nos quedaría? Sería x sub y sub 4 menos, perdón, sería x sub 4 menos 1, que eso nos daría x sub 3 al cuadrado por x4 menos x3 más el último valor de y, que sería igual a 5. Entonces, ¿qué nos quedaría? X sub 4 que multiplica x5 menos x sub 4. Teniendo esto al cuadrado, claro está. Teniendo esto ya listo, lo único que debemos de hacer es reemplazar valores según la tabla que hicimos antes. ¿Sí? Entonces, si aún no les ha quedado claro, vamos a hacerlo. Vamos a hacer las aclaraciones del caso. Este valor x igual a 0 sería x1. Este de acá sería x2. Este de acá sería x3, x4 y x5. Y los correspondientes valores de las funciones serían esto, de la función evaluada. Bien, siendo así, entonces ¿a qué va a ser igual esto? A x1 al cuadrado, ese valor ya lo teníamos calculado. x1, recuerden que es esto. Y x1 al cuadrado, que es esta columna de acá, será 0. Entonces sería 0 por x2 menos x1. Entonces serían 0.5 menos 0 más x2 al cuadrado. Recuerden que x2 es este valor de acá. Y x2 al cuadrado sería 0.25 por x3 menos x2. Entonces sería 1 menos 0,5 más x3 al cuadrado, que es 1, por x4 menos x3, es decir, 1,5 menos 1, más x4 al cuadrado, que da 2,25. Por x5 menos x4. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir todo esto en la calculadora y vamos a encontrar el resultado final, que en este caso es 1,75. Ahora, ¿cuál fue el error cometido? El error cometido va a ser igual entonces a ¿qué? Al valor real, que ya lo tenemos, que recuerden que es 8 tercios, menos el valor aproximado que acabamos de encontrar, 1,75. Y esto nos va a dar igual a 0,916 periódico, que debido a la escala de los resultados obtenidos es un valor bastante considerable.
Bueno, ahora vámonos con el método del rectángulo por la derecha. Cuya aproximación es igual a desde igual a 1 hasta n-1, que sería 4, porque recuerden que el número de puntos que estamos utilizando es 5. Por lo tanto, 5 menos 1 nos da 4. X sub i más 1 al cuadrado por el delta x, que es x sub i más 1 menos x sub i. Al igual que en el caso anterior, entonces primero que todo vamos a hacer toda la expansión y luego vamos a reemplazar los datos correspondientes según la tabla que ya tenemos. Aquí les voy a mostrar otra manera de hacerlo. Quizás se les haga un poco más sencillo de entender. Entonces esto va a ser igual a que el primer valor de y es 1. Entonces sería, recuerden que esto de acá, mejor lo volvemos a escribir. Entonces vamos a hacer la expansión utilizando esta expresión de acá, que al fin y al cabo es la misma que tenemos desde un principio. Entonces sería f de x2. ¿Y por qué x sub 2? Pues muy sencillo, porque es que el primer valor de la y es 1, entonces sería 1 más 1, que nos daría 2, por x sub 2 menos x sub 1, más el siguiente, f de x3 por x3 menos x2, más f de x4 por x4 menos x3, más f de x5 por x5 menos x4. ¿Qué vamos a hacer a continuación entonces? Vamos a comenzar a reemplazar cada uno de esos datos según la tabla que hemos hecho. Entonces aquí en este punto voy a hacer una aclaración y es la siguiente. Para un valor de y igual a 3, entonces este valor de x sería x sub 3 y este valor de acá sería f de x sub 3. Para i igual a 4, entonces este valor de acá sería x sub 4. Mientras que este valor de acá será f de x sub 4. Siendo así, entonces vamos a reemplazar. Entonces esto es aproximadamente igual a acto seguido. Entonces lo que hacemos es ingresar todo este cálculo en la calculadora
y miremos a ver qué nos va a dar. Y en este caso nos da de 3,75. El error cometido va a ser igual al valor absoluto de 8 tercios menos 3,75, que eso nos arroja un valor de 1,083 periódico. Este error es inclusive más grande que el que obtuvimos antes con la aproximación por la izquierda. Ahora vamos a realizar entonces la aproximación centrada con la siguiente aclaración, y es que esta aproximación solo la podemos hacer cuando se conoce la función. Y ustedes se dirán, pues obvio, la conocemos. Y yo les diré, sí, en este caso la conocemos. Pero en muchos casos usted solamente tiene esta tabla de datos. Y con esta tabla de datos usted trabaja. Y por ende usted no va a contar con con la función. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cuándo se presenta eso? Pues muy sencillo. Cuando, por ejemplo, usted está trabajando con datos experimentales. En esos casos usted no cuenta nunca casi nunca con la función. Usted lo que va a tener es una tabla de datos del tipo X y Y. ¿Sí? Aún así, pues usted ya sabe que puede utilizar los métodos del rectángulo por la izquierda, por la derecha. Puede utilizar también el método del trapecio, pero no puede utilizar la aproximación del método del rectángulo centrada ni el método de Simpson un tercio. Continuemos. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Que eso es la sumatoria para igual a 1 hasta n-1, que sería 4 de la función evaluada en x sub i más x sub i más 1 sobre 2 por el delta de x, que recuerden que sería x sub i más 1 menos x sub i. Siendo así, entonces vamos a hacer la expansión, vamos a reemplazar datos y vamos a encontrar la aproximación seguido de el error. Reemplazando valores, entonces llegaremos a lo siguiente. Es claro que estos valores que tenemos acá no se encuentran tabulados, pero igual sí los podemos calcular. Entonces vamos a reemplazar esto en la función original y entonces ahí sí los podremos calcular.
Recuerden que esto de acá resultó de reemplazar x1 más x2 sobre 2 en la función original. Entonces, ¿qué nos quedaría? X1 más x2 sobre 2 y todo elevado al cuadrado. Este será entonces el resultado, de donde el error cometido será sustancialmente mucho menor al cometido con las dos aproximaciones anteriores. Ahora sigamos con el método del trapecio. Recordemos que esta es la forma general. Ahora lo que vamos a hacer es expandirla, luego reemplazamos, encontramos la aproximación y determinamos el error. De donde el error cometido va a ser igual al valor absoluto de 8 tercios menos 2,75. Y esto va a ser igual a 0,083 periódico, el cual es un valor ligeramente más grande que el obtenido para el método del rectángulo centrado. Igualmente sigue siendo un buen valor, un buen resultado. Ahora vámonos entonces con el método de Simpson un tercio. De igual manera que en los casos precedentes, vamos a obtener la expansión de toda esta expresión, hacemos los cálculos pertinentes y miremos a ver cuánto nos da el error en este caso. Así nos quedaría la expansión de la fórmula para el método de Simpson un tercio. Acto seguido vamos a reemplazar datos. Algunos datos los debemos de calcular, como por ejemplo estos datos de acá, que son muy parecidos a los obtenidos durante el método de el rectángulo centrado. Entonces vamos a hacer los cálculos pertinentes y miremos a ver qué nos da. Así nos quedaría entonces la forma expandida del método de Simpson un tercio, reemplazando los diferentes datos. El resultado que vamos a obtener será el siguiente. 2,6 periódico. De esta manera entonces el error cometido será aproximadamente igual a 0. Como verán, entonces
el mejor método de todos los presentados es el método de Simpson un tercio, con la dificultad que ya les había comentado antes, y es que si carecemos de la función no podemos aplicarlo. En este caso sí pudimos porque sí la teníamos. A continuación vamos entonces a mirar cómo se resolvería este tipo de ejercicios utilizando un paquete computacional como Excel. Entonces para ello vamos a abrir primero que todo una hoja de cálculo de Excel. Vamos a abrir un documento nuevo, una hoja de cálculo en blanco, y vamos a comenzar a resolver el mismo ejercicio que ya hemos hecho. Bueno, entonces recordemos que debemos de tener en claro varios valores. El primero es el valor del límite inferior de la integración, que es el valor de A. Recordemos que tiene un valor de 0. El valor de B, que sería el límite superior de la integración, tiene un valor de 2. Con estos dos valores vamos a poder entonces calcular el valor del incremento que vamos a utilizar, no sin antes tener en claro que el número de datos que vamos a utilizar, el número de puntos, va a ser de 5. Por lo tanto, el incremento va a ser igual a, recuerden la fórmula, que sería el valor superior de la integral menos el límite inferior, y todo esto dividido entre, muy bien, el número de datos menos 1. Y esto nos debería dar 0,5. Muy bien. Recuerden que vamos a hacer entonces una tabla. Tenemos la primera columna, que son los valores de y, la segunda columna, que son los valores de x, la siguiente columna, que son los valores de f de x. Adicionalmente vamos a calcular los valores de el x sub i, de la función evaluada en x sub i más x sub i más 1 dividido 2, que recuerden que ese es un valor que utilizamos para el método del rectángulo centrado y para el método de Simpson un tercio. Entonces vamos a hacer la siguiente modificación. Este sería el valor de x sub i este será el f de x sub i, y ahora, como les acabo de mencionar, vamos a calcular la función evaluada en el valor intermedio, que será x sub i más x sub i más 1 y esto dividido entre 2. Que aquí se nota algo confuso, pero lo que debemos de tener en claro es la notación que utilizamos. Muy bien, entonces vamos a tener valores hasta 5. Empezamos con x sub i igual a 0. Entonces esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a volvernos. Entonces nos ubicamos en esta celda, que sería la celda B7. Entonces, estando allí, vamos a escribir el signo igual.
Una vez que lo escribamos, entonces con el cursor vamos a seleccionar la celda donde se encuentra ubicado el valor del límite inferior de la integral, ¿sí? Entonces lo seleccionamos, aunque otra posibilidad es sencillamente escribirlo, porque ese valor se encuentra en este caso almacenado en la celda B1. Entonces lo escribimos, B1. Bien. Ahora vamos a evaluar la función en este valor de x, en este primer valor de x o y. Entonces eso va a ser igual a, si gustan lo escribimos a mano. Entonces sería B7, que es donde está almacenado, elevado a la 2 y damos enter. Muy bien, para estos valores intermedios lo vamos a hacer ahorita. Bueno, recuerden que la forma en que hacemos la progresión entre un dato y otro para la x es utilizar la siguiente formulita, que va a ser igual a el valor anterior más el valor del incremento. Sin embargo, si lo dejamos así, vamos a tener problemas más adelante. Entonces lo que necesitamos es que esta celda, este valor de acá, no se nos vaya a mover. Entonces eso lo logramos escribiendo antes del B4 el signo pesos y entre la B y el 4 lo mismo. De esa manera le decimos a Excel que esta celda de acá nos la deje totalmente estática. Bien, ahora para evaluar la función en 0,5 tenemos dos opciones. La primera sería irnos a la celda C7, que es donde está el valor de la anterior evaluación, ubicarnos en la esquina inferior derecha y una vez que lo hagamos y que notemos que el cursor se nos cambia de una cruz blanca a una cruz negra pequeña, como si fuera una mira, entonces la seleccionamos, dejamos el clic sostenido y nos vamos hacia abajo. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es muy sencilla, vea. Ubíquese en la celda C7. Dígale control C, es decir, copiar. Ubíquese después en la celda C8 y dígale pegar. Esa es otra forma de hacerlo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues vea. Vamos a tomar estas dos celdas y las vamos a seleccionar, la celda B8 y la celda C8. Las vamos a seleccionar y vamos a arrastrar todo eso hasta abajo, ¿sí? Y si todo está bien, el último valor de la secuencia para las x debe de coincidir con el límite superior de la integración, que en este caso es 2, ¿sí? Bueno, vamos a calcular el valor intermedio que lo habíamos dejado totalmente pendiente. Entonces, recuerden que eso lo calculamos de la siguiente manera. Vamos a abrir un paréntesis. Sería el valor de x sub y más el valor de x sub y más 1. Vamos a corregir. El valor de x sub y más el valor de x sub y más 1. Todo esto dividido entre 2. Por eso no es lo único que debemos de hacer, sino que ese va a ser el resultado que tenemos ahí, que es 0.25, es el que vamos a evaluar en la función, ¿sí? Y recuerden que la función que tenemos es x a la 2, entonces agregamos otro paréntesis y elevamos todo eso al cuadrado para que nos dé este resultado. Muy bien. ¿Hasta dónde podemos evaluar eso? Pues fíjense otra vez en la fórmula. Sería x sub y más x sub y más 1 sobre 2.
¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Lo siguiente. Pasa que si nos ubicamos en la última fila, acá exactamente, cuando y vale 5, el valor de x sub i más 1 no lo tenemos. ¿Lo podríamos calcular? Sí, pero no lo tenemos. Entonces no podemos calcular ese valor para esta celda de acá. Sí lo podríamos hacer para el de esta celda de acá. Entonces lo que vamos a hacer es arrastrar todos estos resultados y nos vamos hasta esta celda. Bueno, entonces vamos a empezar con el rectángulo hacia la izquierda. Recordemos la fórmula que tiene esta aproximación. Les recomiendo que tengan todas estas fórmulas a la mano para que me puedan llevar más fácilmente la secuencia de cálculos. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Espero que ya lo hayan encontrado. Entonces va a ser igual a f de x sub i menos 1 por el delta x. Sin embargo, recuerden que empezamos desde i igual a 2, ¿vale? Entonces no nos podemos ubicar en esta celda, en la celda de 7, la cual corresponde a un valor de i de 1, no nos podemos ubicar ahí. Debemos de ubicarnos en la siguiente, en la celda E8. Ahí sí lo podemos calcular. Entonces eso va a ser igual a, y abrimos paréntesis, en realidad no hay necesidad, sería f de x sub i menos 1, ¿sí? Que esa f, ¿cuál sería? Exactamente, la que está ubicada en la celda C7. Entonces la señalamos y lo multiplicamos por la diferencia entre x sub i y x sub i menos 1, que sería la anterior. Recuerden la aclaración que hice hace un rato. Y damos enter. No necesitamos copiar todo eso de nuevo para esta celda y para esta celda y para esta celda. No, basta con que arrastremos. Y ya eso es más que suficiente. ¿Sí? Entonces me dirán, pero es que, profe, eso no nos da toda la suma entera. Sí, y están en lo cierto. Entonces, el valor de la integral, ¿a qué va a ser igual? Muy bien, a la suma de todos estos valores. Entonces vamos a utilizar el comando llamado suma. Y vamos a seleccionar todos estos valores. Y miren que el resultado es de 1.75, que coincide con el que ya habíamos encontrado antes. Bien, vámonos con el rectángulo hacia la derecha. Como notarán, hacerlo acá es muy fácil. Sin embargo, lo realmente importante es hacerlo primero a mano y después hacerlo en un programa como Excel. Porque de esta manera, pues cuando ya estemos haciendo esta tabla, pues ya sabemos de qué va el asunto, ya sabemos cómo funciona el método. Bueno, entonces recuerden la fórmula, que sería igual a ¿qué? Al f de x sub i más 1, que en este caso sería exacto este de acá, el de 0.25, por, abrimos paréntesis, x sub i más 1
menos x sub y, que sería el anterior, ¿ves? Bueno, el actual, mejor dicho. Y damos enter. Pregunta, ¿hasta dónde podemos irnos? ¿Será que nos podemos ir hasta el valor de i igual a 5? La respuesta sería no, porque necesitaríamos el valor siguiente de la función evaluada ahí y el valor de la x del siguiente dato. De nuevo, ¿lo podemos calcular? Sí, pero es que eso se nos sale totalmente del intervalo de integración. Entonces solamente nos vamos a ir hasta el i igual a 4. De nuevo, vamos a arrastrar y soltamos. Y para saber el valor de la integral, pues vamos a utilizar de nuevo el mismo comando que utilizamos antes. Sin embargo, no es necesario copiarlo del todo. Basta con que nos ubiquemos en la celda E12, la copiemos y después nos ubicamos en la celda F12 y pegamos. Y eso nos da 3.75, que coincide con el valor que habíamos encontrado antes. Deberíamos de estar calculando el error cometido, ¿sí? Bueno, entonces, para propósitos de facilitarnos un poco las cosas, vamos a seleccionar estas celdas de acá y nos las vamos a llevar hacia arriba. Ya van a ver el por qué. Bueno, entonces vamos a calcular el error. Recuerden que el error es igual al valor absoluto. Utilizamos ese comando que ven allí en pantalla y entre de la diferencia entre 8 tercios y lo que nos da acá. Ven el resultado y lo extendemos hacia el que acabamos de encontrar para el método del rectángulo hacia la derecha. Vámonos con el método del rectángulo centrado. Y para ello vamos a necesitar de esta columna adicional que hemos calculado antes. Recuerden que la fórmula general sería la función evaluada en el punto intermedio por el delta x. Entonces para ello es que vamos a utilizar este dato. Entonces eso va a ser igual a ¿qué? A este resultado por el delta x, que recuerden que en este caso será igual a el x sub i más 1 menos el x sub i. ¿Sí? Y de nuevo vamos a arrastrar los datos. Encontramos el valor de la integral. Y después encontramos el error. Como verán, esto es muy sencillo, esto es muy ágil. Recuerden todo lo que nos demoramos antes. Y miren que el error nos da exactamente lo mismo que antes. Bueno, vamos a continuar entonces con el método del trapecio. Vamos primero a mejorar un poco la visualización de los resultados. Muy bien, acá queda mucho mejor. Esto lo ponemos también en negrita. Y esto de acá también. Esto es solamente estético. Bien. Ahora vámonos con el método del trapecio. Recuerden la fórmula del método del trapecio. Que eso es igual a ¿qué? A f de x sub i más f de x sub i más 1. Ese resultado dividido entre 2. Todo esto lo vamos a multiplicar por el delta x,
que en este caso va a ser igual a la diferencia entre el x sub i más 1 y el x sub i. De nuevo, vamos a arrastrar datos. Como ven, esto se resume a calcular el primer resultado y ya el resto se obtiene automáticamente. Bueno, vamos a obtener el valor de la integral y el valor del error. Y noten lo que voy a hacer. Selecciono ambas celdas. Y entonces miren que nos da lo mismo que hemos obtenido antes de forma manual. Terminemos con el método de Simpson 1/3. Recuerden la fórmula que tiene este método, que sería el f de x sub i más 4 veces la función evaluada en el valor intermedio, que es este resultado que tenemos acá. Por eso era tan importante calcular inicialmente esta columna, más el f de x sub i más 1. Todo esto lo debemos de multiplicar por lo siguiente, por el cociente entre el x sub i más 1, que sería este de acá, porque recuerden que estamos ubicados en el valor de i igual a 1, entonces sería x2 menos x1, y esto dividido entre 6. Damos igual, enter, y arrastramos. ¿Qué hacemos después? Lo mismo, calculamos el valor de la integral y el error, que nos da 0. Bueno, en realidad no es que dé 0, da muy cercano a 0. ¿Sí? Muy bien, notarán que hemos obtenido exactamente los mismos resultados que cuando hicimos el procedimiento de forma manual. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aclarar algo muy importante en este tipo de métodos. Y es que nos podemos preguntar qué sucede si no tomamos 5 puntos, sino que tomamos 10, por ejemplo. Entonces, para poder hacer la comparación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar acá arriba, pero no de cualquier manera, sino solamente los valores. Solamente me interesan los valores, solo eso, para que podamos hacer una comparativa. Bien, entonces esto de acá recuerden que es cuando tenemos 5 puntos. Es decir, n igual a 5. Muy bien, entonces vamos a cambiar este n, por ejemplo, n igual a 10. Es decir, no vamos a tomar 5 puntos, sino 10. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Que entonces la i va a ir desde 1 hasta 10. Entonces vámonos en orden. Hasta 10. Hasta ahí nos vamos a ir. Mejoremos la visualización. Ahora, este valor de acá, recuerden que la x debe de terminar en x igual a 2. Muy bien, así. Extendemos la evaluación de la función. Y recuerden que la función evaluada en el valor intermedio no hasta el último, sino hasta el penúltimo valor. ¿Sí? Bueno. Algo parecido vamos a hacer con las columnas para los diferentes métodos. Este iría hasta el último. Este está el penúltimo. Al igual que todos estos. Entonces
los vamos a obtener todos al mismo tiempo. Bueno, y notarán que aquí nos dan una cosa muy loca y es debido a la forma en que estamos calculando la integral, que mire que para el método del rectángulo por la izquierda solamente está tomando los 5 primeros datos. Debemos de extender eso hasta el último, entonces es muy sencillo, nos debemos de ir hasta la fila 16. Entonces cambiaremos eso manualmente hasta E16. Y entonces ahora sí, nos podemos dedicar a corregir todo esto. Y entonces miren lo que sucedió acá. Recuerden que estas dos filas de arriba representa lo que habíamos encontrado antes cuando utilizábamos 5 puntos. Mientras que las dos filas que le siguen es lo que estamos obteniendo actualmente para un total de 10 puntos usados. Entonces, comparemos los errores. Para el método del rectángulo por la izquierda, cuando utilizamos 5 puntos, el error era de 0.91 y algo. Cuando ya utilizamos 10 puntos, el error prácticamente se nos ha disminuido a poco menos de la mitad. Entonces, solamente haciendo el comparativo para el método del rectángulo por la izquierda, ya podemos obtener una conclusión muy importante. Y es que para estos métodos numéricos con los cuales estimamos un valor para la integral, entre mayor sea la cantidad de puntos que tomemos, menor va a ser el error. ¿Sí? Y miren que la misma tendencia vemos en el restante de métodos. El rectángulo por la derecha, mire que el error es menor. El rectángulo centrado, el error es mucho menor. El método del trapecio, el error es considerablemente menor. Y miren lo que sucede con el método de Simpson un tercio, que con 5 puntos el error nos da 0, pero con 10 puntos ya no nos da 0, nos da del orden de 10 a la menos 15. Igual sigue siendo muy pequeño. Entonces lo que yo les decía hace un momento, no es que el error de 0 da muy pequeño, tan pequeño que la máquina no es capaz de cuantificarlo. ¿Sí? Ya solo por el ejercicio, por hacer el ejercicio, vamos a tomar 15 puntos. Solo por hacer el ejercicio. Entonces de nuevo, vamos a reorganizar todo esto y lo vamos hasta 15. Volvemos todo esto. Este está el penúltimo. Este hasta el último. Estos de acá hasta el penúltimo. ¿Sí? Y corregimos esto. Ya no iría hasta la celda 16, sino hasta la celda E21. Y noten que observamos la misma tendencia. Los errores disminuyen. Para que lo tengan muy presente, muchachos. ¿Sí? Entre mayor sea la cantidad de puntos tomados, menor va a ser el error. Afortunadamente contamos con estas herramientas computacionales, las cuales nos ahorran mucho tiempo y nos ahorran mucho esfuerzo. Entonces, para que lo tengan muy presente. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima.